Qué compromiso es cuando Dios deposita un rema, una palabra para un momento y una ocasión. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 12. Leamos el verso 14 y el verso 15. Al leer este verso, estos dos versos, usted comprenderá claramente que hoy es un día definitivo para su liderazgo, para la vida de esta iglesia, para la vida de nosotros como siervos. Yo creo que no hay nada más que le haya funcionado a Satanás para producir heridas tan profundas dentro del cuerpo de Cristo que la rebelión. Y pienso que los escenarios en los que Dios nos pone son perfectos para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y para el equipamiento del propósito de Dios con nuestra vida. Dios nos coloca a cada uno de nosotros en el escenario perfecto para ser empoderados, instruidos, equipados para cumplir una misión. Y depende de nosotros, depende de nuestras determinaciones, de nuestras decisiones. Si cumplimos o fracasamos. Mientras leía estos versos, pensé por varios minutos en la oportunidad de Saúl, la oportunidad de tener a la par a un hombre de Dios, del cual dice la Biblia que las palabras que salían de su boca, ninguna de ellas el Señor dejaba caer a tierra. Le estoy hablando de Samuel. ¿Usted se imagina, hermano querido, tener de pastor a Samuel, el hombre de Dios, con toda su experiencia, su trayectoria, su comunión con Dios? Saúl tuvo ese privilegio. Además de eso, viene a ser el líder de una nación que lo aclamaba, que lo anhelaba. Ellos le dijeron: Señor, queremos tener un rey. Y Dios se lo concede. Saúl no tuvo que orar. Tenía el favor de Dios. Tenía el favor del pueblo. Tenía un gran mentor. Pero además de eso, tenía el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Saúl estaba buscando las asnas de su padre, que fue la excusa de Dios para llevarlo al monte donde estaba Samuel con instrucciones específicas. Va a venir un muchacho que anda buscando las asnas de su padre, pero es mi excusa para convertirlo en el rey de esta nación. Lo vas a ungir
Y Samuel se prepara para derramar la redoma de aceite sobre Saúl. Y como si fuera poco, el Espíritu Santo descendió sobre él. Lo llenó. Le cambió su corazón. Comenzó a profetizar. Fue mudado en otro hombre. Su tío, sus familiares decían, pero ¿qué ha pasado con Saúl entre los profetas? ¿Qué ocurrió? Diga conmigo, el Espíritu Santo lo ungió. Estaba listo, estaba equipado, tenía todo el escenario, estaba como en casa de mi gloria, con bellos pastores, con favor de Dios, con el favor del pueblo, con la unción del Espíritu Santo. Y aparece Samuel para decirle a Saúl cosas muy puntuales que quiero decirte esta noche, que quiero repetir esta noche. Primera de Samuel 12:14. Versículo 14 y 15. Perdóneme, pero esto a mí me sacudió. Si temieres a Jehová, aleluya, y le sirvieres y oyeres su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Levante su mano y diga, obediencia solamente. Toque a su hermano y dígale, mírele a los ojos, hágale así, dígale, obediencia solamente. Déjeme orar, Padre. Cuántas heridas, Señor, han sido causadas en el cuerpo de Cristo por la desobediencia. Esta noche, Señor, te ruego que abra nuestro corazón y que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Afirma y establezca el diseño de Dios para casa de mi gloria. Y que cualquier espíritu que se mueva de rebelión sea echado fuera en el nombre de Jesús. Míreme, todas las bendiciones en Dios son producidas por la obediencia. Todas. Y usted no va a encontrar absolutamente nada en la Biblia
que Dios no condicione a la obediencia. ¿Qué le dice Dios? Ejemplo a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué es lo que hace el diablo? Está destruyendo nuestras generaciones. ¿Con qué? Con rebelión. ¿Qué le dice Dios a los hombres? Sométanse a Dios, que es la cabeza, a Cristo, que es la cabeza. ¿Qué le dice a las esposas? Sométanse a sus esposos. ¿Qué nos dice a nosotros la iglesia? Honren y obedezcan a vuestros pastores. ¿Qué le dice al mundo? Allá afuera, respeten las autoridades, porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y puedo seguir mencionándoles los códigos del reino, los principios y valores que Dios tiene establecida. Y si usted viene a la Biblia, usted va a encontrar en la Biblia: si oyeres atentamente la voz de Jehová y obedecieres a sus estatutos y mandatos que yo prescribo hoy, le daré todo. Todas las bendiciones en la Biblia están condicionadas a tu obediencia, a mi obediencia. Y en todos los ámbitos de la sociedad Dios establece una figura de autoridad y nos manda que nos sometamos a ella. ¿Para qué? Porque si tú no estás dispuesto a respetar y obedecer algo que tú ves, jamás lo harás a alguien que no ves. Si tú no puedes respetar una autoridad allá afuera, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, donde quiera que estés. Si vienes de un hogar donde la figura paterna, donde los padres, donde no te enseñaron a honrarlos, a bendecirlos, a obedecerlos. Y ese es el problema social que tenemos hoy. Y es el conflicto dentro de las iglesias. Porque yo y usted venimos de un mundo donde nos enseñaron a ser rebeldes, donde nos enseñaron a ir contra toda figura de autoridad. Y entramos a la iglesia, y cuando empezamos a ver en la iglesia códigos del reino de obediencia, nos resistimos y hasta nos endemoniamos. Y ahí está la lucha de la iglesia del siglo XXI. Usted va a encontrar, hermanos, las heridas más profundas dentro del cuerpo de Cristo, producidas por este demonio de rebelión, de desobediencia, de deshonra. Y Dios viene a hablarle a Saúl a través de los labios de Samuel. Y él le dice claramente: hoy ustedes tienen la oportunidad más grande de su vida de obedecer atentamente a la voz de Dios y que les vaya bien en todo. Pero también le dice el Señor: pero si no lo hacen, dice Jehová,
que así como me volví contra sus padres, así me levantaré contra ustedes. Porque la rebelión es bien conocida en el cielo, hermano. Dios sabe de dónde viene la rebelión. Dios sabe que donde hay un espíritu rebelde, ahí está el diablo. Ahí se mueve Satanás. Él lo sabe. Y ese es el trabajo del diablo, porque le funcionó en el cielo. Y vino al Génesis, al Edén, y también le funcionó en el Edén. Y le dijo a Adán y a Eva: no es cierto lo que Dios dice. Coman, háganlo, vayan en contra de lo que Dios dice. Y yo no sé, pero nos cuesta más desobedecer que obedecer. Y desobedecieron a Dios. Y se viene Dios y dice: pero ¿qué pasó acá? El mismo espíritu de Satanás se les metió a ellos. Y el mismo espíritu que los destruyó a ellos, destruyó a Saúl. Y el mismo espíritu que destruyó a Saúl está destruyendo a ministros, líderes. Yo he visto gente, hermano, con una unción, con un ministerio tan influyente, y de pronto pregunto por ellos: ya no están. Están destruidos, murieron en el camino. ¿Y qué le pasó? Se rebeló. Veo iglesias crecientes en todas partes, lindas, y de pronto una herida en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasó? Aquel hermano tremendo que oraba y que reprendía demonios y que tenía una influencia, cuando se paraba, se rebeló. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Levante su mano y diga: obedecer solamente. Que ese sea el lema de tu vida, hermano. Obediencia solamente. Obediencia solamente. Y obedecer no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido obedecer. Yo decido estar bajo autoridad. Yo decido someterme a mis autoridades. Yo lo decido. Como también puedo decidir rebelarme. Es su decisión. Es mi decisión. Como ministros que estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles en el cuerpo de Cristo. Y estamos viendo cada día más gente siendo afectada por este demonio. Y una de las cosas que quiero que meditemos es que Dios disfruta exhibir nuestra obediencia. No hay nada más hermoso, hermano, ver a Dios exhibiendo su obediencia y mi obediencia. Toque a su hermano y dígale: Dios quiere exhibir tu obediencia. Aleluya. A su nombre. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Samuel. Y le dice: ¿sabes una cosa? Quiero exhibir la obediencia del líder nuevo de la nación de Israel. Quiero probar su obediencia. Ve y dile. Ve y dile que te vas a ausentar por 7 días. Samuel no era andar dándole informe a nadie de su agenda. Pero era la orden del cielo para probar la obediencia del nuevo líder de la nación. Porque Dios disfruta exhibir nuestra obediencia. Ay, 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 ay. Y ahora está Samuelito ahí
diciéndole a Saúl: Saúl, te vas a quedar acá, no voy a estar por 7 días. Y yo no sé si le digo: acordate lo que te dije. Recordate que estás en la mira de la obediencia. Y se fue. Cuando Saúl estaba ahí, le vienen a decir que los filisteos vienen con un ejército, 30,000 hombres, atacarlos, 6,000 hombres, grupos impresionantes. Capítulo 13. Si usted está siguiéndome con su Biblia, versículo 5 de Primera de Samuel 13:5. Aleluya. Los filisteos vinieron. Como va a llegar en tu vida en algún momento, va a llegar esa presión, va a llegar esa ocasión donde Dios dice: ahora es el momento, voy a exhibir, voy a probar la obediencia de mi líder. ¿Y cuándo es que la obediencia es puesta a prueba? Cuando viene la presión. Y Saúl comienza a ver esa cantidad de hombres que vienen al frente de ellos. Y se acuerda Saúl que su ejército no tenía armas, que lo único que tenía eran 2 espadas, la de Jonatán su hijo y la de él. Sale corriendo Saúl y le dice: mire, vayan a preparar lanzas, vayan a preparar a los asadones, prepárense. Y cuando llega a los talleres, ya los filisteos lo habían capturado. Y es que todo estaba armado. Ahora Saúl está parado, sentado a la puerta, diciendo: ¿en qué momento aparecerá Samuel? Esos momentos son críticos en nuestra vida, pero ahí es donde se define el carácter de un obediente o de un rebelde. Y esperaba Saúl sentado a la puerta diciendo: ¿cuándo llegará Samuel? Y llegaban y le decían sus líderes, sus ejércitos: no tenemos armas. Llegaban temblando. ¿Qué hacemos? Y la presión aumentaba, y la presión aumentaba, y la presión aumentaba. Y decía Dios: vamos a ver cuánto aguanta, vamos a ver. Y llegaban los otros y le decía: hey, nosotros nos escapamos. Y llegaba una noticia y le decía: la gente está desertando, la gente se está yendo del círculo de amistad, la gente ya no está llegando. Y comienza la presión, y comienza la presión. Saúl comenzó a ser trabajado. El enemigo comenzó a decir: este hombre, hoy es el día que yo voy a troncar el diseño de Dios para él y para esta nación. Óigame, hermano, ahí estaba el diablo esperando el momento y la ocasión para romper el diseño de Dios con Saúl. ¿Y qué pasó? Samuel no llegó. En el momento que Saúl estaba bajo presión, y él decidió tomar las cosas en su mano. Y le dijo: no hemos ofrecido sacrificio a Dios, no hemos consultado a Jehová. Entonces vengamos y entremos. Y los sacerdotes le dijeron: no hagas eso. No vayas a hacer semejante cosa. Y él dijo: yo soy el rey, yo tengo la autoridad y he decidido tomar la autoridad en mis manos. Cuidado, cuidado. No hubo forma. El hombre entró, hizo cosas que no le correspondían a él, y apareció Samuel. Y le dice Samuel a Saúl: locamente has actuado. Locamente has actuado. Cuando tú decides, hermano,
tomar la autoridad en tus manos. Cuando tú decides como líder, como pastor, como alguien que está diseñado por Dios para trabajar en un equipo y no logras identificar los niveles de autoridad y no logras respetar lo que Dios ha establecido y con facilidad entra, hieres, golpea, hablas y dices cosas, comienza a revelarse lo que hay en tu corazón. Y ahí empezó la dificultad más grande de la vida de un hombre que estaba diseñado para el éxito. Empezó a vivir momentos críticos en su vida. Y yo quiero decirle a alguien hoy, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios ha prometido estar con nosotros. Y entre más fuerte sea la presión, usted debe aferrarse más a la confianza en Dios. Y nunca le permita a Satanás que cuando Dios te lleve a la cisterna, que cuando Dios te meta en el proceso, usted se revele al diseño de Dios. Y eso es lo que tienes que estar atento como hijo de Dios y como líder de esta casa. No podés dejar que el enemigo quebrante el diseño de Dios en tu vida. Porque Él está atento. Él está atento. Él está atento para venir y quebrantar y dañar y destruir. Salmo 115, verso 11, estaba leyendo este texto. Los que teméis a Jehová, confiad en Él en todo tiempo. Levante su mano. Los que tememos a Jehová, vamos a confiar en Él en todo tiempo. ¿Cuándo, hermano? Toque a su hermano y dígale: en todo tiempo hay que confiar en Jehová. Aleluya. En todo tiempo hay que aferrarnos, hermanos. Proverbios capítulo 3, verso 5. Me trajo el Señor este texto: fíate de Jehová de todo corazón. No confíes en tu propia prudencia. A veces nosotros decimos: yo sé cómo resolver este conflicto. No necesito ir de mi autoridad. Yo lo voy a resolver. Yo lo voy a hacer a mi manera. Cuidado. Si Dios te puso una figura de autoridad, es para que la honre y para que la respetes. No traspases tus límites. Que Dios se complacerá de exhibir tu obediencia. Pero también el diablo se alegrará cuando tú eres desobediente. El capítulo 13 de Samuel, primer libro de Samuel 13:12. Es triste escuchar la respuesta de Saúl. Cuando llega y le dice a Samuel: yo me esforcé, yo lo intenté, yo hice todo lo posible por obedecer. ¿Ah? Pero era grande la presión. El pueblo desertaba, los filisteos venían y tuve que ofrecer el holocausto. Y esa es la excusa que nosotros ponemos: una obediencia a medias. Diga conmigo: la obediencia a medias se llama desobediencia. No hay obediencia a medias, ni intermedias. O somos obedientes o somos desobedientes. Y es lo que Dios quiere exhibir de ti. Es lo que Dios se complace de sus hijos. Y escúcheme esto. Hay tres cosas que ocurren cuando nosotros en el liderazgo nos hacemos desobedientes. La desobediencia no viene sola. La desobediencia viene acompañada. La Biblia dice, aleluya, capítulo 14, versículo 15.
Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba batallando con el pueblo filisteo. Dios estaba ahí sosteniendo la vida, gracias hijo, de los soldados que peleaban, y el pueblo estaba teniendo victorias con la espada de Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl no se daba cuenta que su hijo estaba peleando y que Dios, por la espada de Jonatán, su hijo, estaba dándole victoria al pueblo de Israel de la espada de los filisteos. Cuando llega Saúl y comienza a ver todo aquello que estaba pasando, viene y hace un juramento. La gente estaba agotada, estaba cansada, estaba debilitada. Habían peleado con su espada, habían hecho guerra ante grandes cantidades de ejército. Y viene Saúl y hace un juramento: que nadie coma, que nadie beba. Traigan el arca porque voy a hacer un juramento hoy. Y escúcheme, cuando la rebelión entra a nuestro corazón, nos convertimos en personas legalistas. Y el legalismo tiene que ver con poner cargas sobre otros que nosotros mismos no estamos cumpliendo. Y él comienza a poner normas sobre la nación de Israel, sobre la gente que estaba peleando. Jonatán, su hijo, no estaba ahí cuando él hace este juramento, porque estaba en la guerra, en la batalla. Y cuando él estaba ya debilitándose, sin fuerzas, aparece Miel y con la punta de su espada lleva la miel a su boca. Y el texto dice que su semblante cambió porque ya no habían fuerzas en él. Alguien lo mira, viene corriendo donde Saúl y le dice: tu hijo Jonatán ha comido y ha desobedecido la orden del rey. Escúcheme. Y él dice esta palabra: así sea Jonatán mi hijo, si quebrante este mandamiento, hoy muere por mi espada. El hombre estaba completamente desubicado. Los sacerdotes le dicen: pero un momento, rey, usted no se da cuenta que la victoria que Dios nos está dando es a través de la espada de su hijo. Y si no hubiera sido la intervención de los sacerdotes, Saúl mata a su hijo. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Porque cuando hay rebelión en nuestro corazón, hermanos, comenzamos a ver los defectos de los demás, pero no logramos ver los nuestros. Y comenzamos a señalar: aquel está mal, este departamento está mal, esta red está mal, este hermano está mal, el pastor está mal, el otro está mal, pero nosotros no nos vemos que estamos mal. Ese espíritu ciega completamente y nos convertimos en fariseos, legalistas, religiosos, señalando, viendo los errores de las demás personas. Dios a nosotros no nos ha llamado a eso. No nos ha llamado a juzgar ni a destruir la vida de nuestro hermano. El Espíritu de Dios está para sanar, para restaurar, para levantar la vida de los que están heridos, de los que están caídos. Pero este espíritu está para dañar, para matar. Cuando usted percibe ese
espíritu de señalamiento, de persecución, cuando usted percibe eso, ojo, cuidado, entró otro espíritu que no es el espíritu del Señor. Cuando en nuestros ministerios comenzamos a ver los defectos de los demás, y comenzamos a señalar, y comenzamos a juzgar, y comenzamos a criticar, te das cuenta lo que le pasó al otro, y comenzamos a dañar. Sí, es que ese hombre estaba mal, viera cómo yo sabía eso ya rato, y comenzamos a denigrarnos unos con otros. Aquí pasa eso, pastor, porque en mi país también pasa. Ya nosotros debemos de, por aquí ya anda algo que no me huele muy bien. Y si nosotros le damos cabida a ese espíritu, ocurre otra cosa. Porque este espíritu, hermano, de legalismo, este espíritu fariseísmo, trae con él algo que es más peligroso, que es la falta de discernimiento. La falta de discernimiento es algo que necesitamos en este tiempo. Y el discernimiento es un fruto del Espíritu, es un don del Espíritu, es algo que solo el Espíritu te puede dar. Discernir entre lo bueno y lo malo, discernir lo que está pasando a mi alrededor, discernir lo que se está metiendo en mi vida, discernir lo que está ocurriendo en mi hogar, discernir lo que está hablando mi boca. Hermanos, cuando hay discernimiento del Espíritu, nosotros podemos frenar toda obra del diablo. Pero Satanás, una vez que vence tu vida espiritual, va a robar tu discernimiento. Y cuando ya el enemigo nos roba el discernimiento, nos está convirtiendo en gente indefensa. Ya no podemos identificar por dónde viene el enemigo. Y le dice Samuel, capítulo 15, verso 19. Oh, Dios mío. El capítulo 15, versículo 19 y 20, le dice Saúl, ve allá a aquel pueblo. Tengo una orden de parte de Dios. Ve y termina con todo. Ve y acaba con todo. No te dejes nada. Termina con todo lo que encuentres ahí. Y Saúl llega con la orden de Dios del cielo para cumplir una misión. Y usted está leyendo, no tengo todo el tiempo para leer todo el pasaje. Pero la Biblia dice que cuando él llega, decide perdonarle la vida al rey y lo mejor del ganado. Y él viene, y cuando Samuel llega, hola Saúl, ¿cómo va todo? Ah, bien, mi jefe, todo en orden. ¿Sí? ¿Cómo te fue con la misión? Excelente. ¿Hiciste bien el trabajo? Sí. Y le dice, ¿pero qué es lo que estoy escuchando? Hay unos balidos de vacas. Ah, no, pues trajimos unos animalitos ahí pues para ofrecer sacrificio a Dios. Saúl creía que Dios se iba a agradar de esa decisión que él estaba tomando.
Y le repito, cuando nosotros desobedecemos a medias delante de Dios, es desobediencia completa. Y en ese momento, Samuel tiene que decirle a Saúl: Saúl, ya Dios se cansó de ti. Ya Dios determinó quitarte todo, porque has sido rebelde al mandato de Dios. Y a esa hora, hermano, el diablo estaba celebrando, porque no solo había destruido la vida de un líder, sino que había traído abajo el proyecto de Dios en una nación. Y este es el punto que yo quiero que usted entienda. Satanás está trabajando todos los días para que nosotros seamos rebeldes, para que nosotros desobedezcamos el diseño de Dios, el propósito de Dios y la palabra que Dios ha establecido. Y es por lo que nosotros debemos de velar de día y de noche, ser obediente a Dios en todo lo que Él ha dicho. Hay un verso que quiero que usted lo lea, Proverbios. Proverbios 30:20. Proverbios 30:20. A mí me sorprende, porque dice que el proceder de una mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice, ¿qué dice? Ay, yo no he hecho nada, yo estoy bien. No, yo ya fui a la iglesia, yo no he hecho nada. Y el enemigo comienza a hacernos creer que todo está bien. Pero en el ámbito espiritual, Satanás está socavando tu vida, está llevándote al borde para que Dios en tu determinado momento te diga: ya se acabó. Vuelva a ver a su hermano y dígale: obedecer solamente. Cuando se pierde el discernimiento, podemos quedarnos en el liderazgo, hermano, sin el Espíritu Santo, sin la revelación, sin el discernimiento. Podemos seguir liderando. Él siguió liderando, pero ya el enemigo le había robado todo. Porque estas cosas son las que el diablo está buscando quitar en la vida de la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos. Él sabe que quizás no va a destruir tu vida de un solo con un pecado moral, pero Él comienza a trabajar tu corazón y comienza a llevarte a un punto donde el Espíritu Santo deje de operar en tu vida y te conviertes en una presa fácil del enemigo. Es a esta altura que dice el capítulo 15, versículo 23, que lo oculto comienza a gestarse en la vida de Saúl. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y ya dejamos de ser espirituales. Y ya dejamos de liderar al estilo del Espíritu Santo. Y ya hay otras cosas que están gobernando nuestra vida. Ya Satanás logró controlar todo. Y hermano, dentro de las iglesias nos encontramos en este tiempo líderes que dejaron la vida del Espíritu y están operando en el espíritu de la adivinación. Como ya el Espíritu Santo no le habla, entonces inventan cualquier cosa y vienen a profetizar y a decir lo que el Señor no ha dicho.
Y hay una mezcla de lo santo y lo profano. Y ese fuego extraño es el que comenzamos a ofrecerle al Señor. Y mírenme, ocurre lo tercero. Vino a ser poseído por un espíritu del mismo infierno. Vino, se le metió un espíritu de celo y de envidia. Ahora estaba ese espíritu gobernando la vida de él. ¿Y dónde lo leemos? Véalo. Capítulo 16, verso 14. Ahora tenemos al ungido de Dios, al hombre que había iniciado con todas las cualidades y las características que le mencioné anteriormente. Listo, diseñado para ser el líder más influyente de toda la nación. Ahora, ¿estaba cómo? Diga conmigo, estaba atormentado por un espíritu de envidia y de rebelión. Los celos estaban carcomiendo su vida. Ahora que el demonio ya no estaba controlándolo, sino que se le había metido adentro, fue cuando le dieron aviso a David y lo trajeron. Y ya una persona, hermano querido, bajo esta influencia, ya no soporta la unción del Espíritu Santo. Se va a manifestar ese espíritu. De cualquier forma va a salir. Y David comenzaba a tocar el arpa. Y Saúl, endemoniado, agarraba su lanza y le tiraba a matar. Quería acabar con la vida de David, porque no soportaba lo que estaba operando en la vida de David. Y es ahí donde nosotros nos convertimos, hermano, en personas peligrosas. Cuando venimos a ser gobernados por espíritus malignos de parte del diablo. Pero ¿cómo empieza todo? Desobediencia, rebelión. Ahora, escuche esto que le voy a decir. ¿Cómo fue que Saúl llegó a tener tantas victorias? Capítulo 14, verso 47. Dice la Biblia que donde quiera que Saúl llegaba y hacía guerra, tenía victoria porque Jehová estaba con él. Todo lo que Saúl emprendía, 2 años. El capítulo 13, verso 1 dice que 2 años de liderazgo de Saúl fueron de éxito. Saúl hacía guerra, iba y peleaba y venía, hermano, y ofrecía en Gilgal al Señor sacrificio y le daba honra y gloria por sus victorias. 2 años. No había nación, no había pueblo donde Saúl llegara que la gloria de Dios no estuviera con él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Fue el Espíritu Santo que mudó su corazón. Fue el Espíritu Santo que le trajo para ponerlo en el liderazgo. Fue el Espíritu Santo quien le dio victoria tras victoria. Y seguirá siendo el Espíritu Santo, iglesia de Casa de Gloria, quien nos dará la victoria en todo lo que emprendamos. Quiero que esté sobre sus pies.